Por lo tanto, ¿estamos legislando populistamente o estamos legislando pensando en la inspectora María Victoria Reyes, que murió por abrazar y proteger a sus niños de un joven que la mató porque después se supo que tenía registros sobre el nazismo y lo que eso significaba, y eso lo llamaba a estos actos de violencia? Presidente, las intervenciones que he escuchado de parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio no me sorprende, porque siempre han estado del lado equivocado, del lado de los delincuentes. Quienes voten en contra, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, serán responsables de apoyar a los obreros blancos que se dan el lujo de impartir clases de cómo preparar una bomba Molotov. Gracias, presidente. Presidente, este sigue siendo un proyecto que criminaliza y no resuelve el problema de la violencia en la sociedad que se expresa en las escuelas. El Senado incluyó reducir la prioridad en el sistema de admisión escolar a estudiantes que hayan sido sancionados con expulsión o cancelación de matrícula por faltas graves. Y quiero decir que de 5.000 alumnos expulsados entre los años 2016 y 2024, 1 de cada 8 termina fuera del sistema escolar. Entonces, ¿ese es el objetivo? ¿Descartar niños? El Senado además reafirmó la sanción para estudiantes que paralicen actividades, lo que claramente constituye una violación a los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución y en la Convención de Derechos del Niño. Quitar la gratuidad, presidente, es una medida clasista y discriminatoria. Por supuesto que todo delito u otra infracción debe ser debidamente sancionada, pero la idea de suprimir un derecho social está dirigida exclusivamente contra estudiantes pobres. A un estudiante que tiene recursos no le interesa, no le va a afectar que le quiten la gratuidad. Y esto se inscribe en una misma lógica del anuncio de crear un registro de vándalos que perderán derechos sociales. Y con ello, el gobierno del presidente Kast inaugura un camino peligroso. Es un camino del apartheid social. Estigmatizar a un sector de la población es el primer paso para el autoritarismo y para el fascismo. La historia demuestra, presidente, cómo en sistemas democráticos se comienza a anidar la idea de un enemigo interno, un enemigo al que se le demoniza, se le aparta y se le priva de derechos. Ayer fueron los judíos, los afroamericanos, los indígenas. Y hoy, con alguna sutileza y la vergonzosa complacencia de este Congreso, se instala en la ley a los pobres como una categoría especial de personas que deben ser castigadas y señaladas como responsables de la violencia de la sociedad. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente, y a través suyo a todos nuestros colegas diputados. Quiero partir refiriéndome y decirle a los chilenos que este proyecto de ley, el proyecto Escuelas Protegidas, lo que hace es consagrar de manera clara y contundente el derecho a la educación, pero un derecho a la educación que solo se completa o se satisface en la medida que exista seguridad. Esta es una expresión de cuestiones reales y concretas. Primero, que la violencia escolar y la convivencia, la mala convivencia escolar que hoy tenemos en nuestro país, es la principal urgencia y preocupación de las distintas comunidades educativas de nuestro país. Y que a su vez también reconoce una realidad, es que no existe proceso formativo posible sin tranquilidad, sin libertad, porque sin seguridad tampoco hay libertad. A través de la consagración de un derecho a la educación con seguridad, el Estado se impone un objetivo ambicioso, pero que también fija un horizonte muy claro, es decir, hacia dónde debemos caminar. Y el objetivo es que debemos excluir la violencia de nuestras escuelas. Este proyecto es un proyecto ambicioso, pero solo un primer paso. Es decir, no es una varita mágica que vaya a solucionar todos los problemas de convivencia escolar, pero es lo que ha sido posible en el contexto político actual, en donde lamentablemente tenemos distintas fuerzas políticas y algunas de ellas todavía justifican la violencia al interior de los establecimientos educacionales, ya sea la violencia como método de acción política, la violencia como la expresión de la disconformidad o incluso la violencia a consecuencia de la vulnerabilidad o la falta de ingresos económicos. Este proyecto establece distintas medidas y herramientas que van a permitir caminar en el sentido de excluir la violencia escolar de nuestros establecimientos, pero como ya dije, es solo un primer paso. Quedan
un sinnúmero de desafíos pendientes en nuestra educación, herramienta fundamental de progreso social y económico e intelectual y cultural de nuestro país, como el desarrollo de los talentos que se distribuyen de manera homogénea a lo largo de todo nuestro país, mejorar la calidad de los aprendizajes fundamentales, fortalecer a la familia en este proceso y su participación, y por supuesto no podemos dejar fuera cómo debemos ampliar la libertad para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos educativos de este país. Vamos a votar a favor de este proyecto porque queremos excluir la violencia como un primer paso para garantizar la educación realmente en Chile y propiciar el debate respecto de cuestiones de fondo respecto a nuestro sistema educativo y de cómo podemos mejorar la educación de nuestros niños y de las familias, muy especialmente las más vulnerables de nuestro país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, presidenta. Sin duda, este proyecto se mejoró sustantivamente en el Senado. Y nosotros, desde el Frente Amplio, le dijimos al gobierno, le dijimos por su intermedio, presidenta, a la ministra de Educación, le propusimos distintas mejoras para poner límites a los abusos que eventualmente podría justificar este proyecto, a los excesos que podría justificar este proyecto, pero el gobierno no escuchó. La ministra, presidenta, no escuchó y no quiso dialogar con nosotros. Quisieron tramitar este proyecto a tontas y a locas, establecer controles intrusivos sin ningún tipo de límite, abriendo, como dije anteriormente, la puerta a abusos y excesos, no contra cualquier persona, sino contra niños, niñas y jóvenes. Lamentable que el nulo liderazgo del Ministerio de Educación nos haya impedido llegar anteriormente a un acuerdo, porque en esta Cámara se negaron a cualquier acuerdo y en el Senado veo que aceptaron diversas propuestas que nosotros hicimos en el primer trámite. Es realmente lamentable también, presidenta, constatar que en las declaraciones en prensa en el último tiempo, el propio presidente de la Cámara, el diputado Alessandri, ya insinuaba que querían irse una mixta para retroceder en las mejoras que se le hicieron al Senado, para sacar el proyecto lo más parecido al original. ¿Dónde está la voluntad de llegar a acuerdos? ¿Dónde está la voluntad de dialogar, de escuchar a quien piensa distinto? No por una cuestión formal, sino por enriquecer los proyectos. Creer que uno tiene la verdad absoluta me parece que es un error para aproximarse a la construcción de una política pública tan profunda como es erradicar y combatir la violencia en los establecimientos educacionales. Y este proyecto, presidenta, pese a ser mejor de lo que salió de la Cámara, no es la solución a los problemas que tenemos. Lo hemos dicho una y otra vez, y no solo nosotros, lo han dicho expertos y expertas en educación, lo han dicho comunidades educativas, lo dice la experiencia comparada en el mundo. Este tipo de controles intrusivos, este tipo de políticas no traen ni garantizan mayor seguridad para las comunidades educativas. Este proyecto es un voladero de luces, porque sanciones ya hay, leyes también, con la ley de convivencia aprobada en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y lo que falta es apoyo docente, fortalecer la gestión colaborativa de conflictos y la prevención, y por cierto, invertir en salud mental en los niños, niñas y jóvenes. De eso ni una palabra. Y en la cuenta pública, ni una palabra tampoco. Además, es necesario que si queremos erradicar la presencia de armas en las escuelas, nos planteemos de una vez por todas el control de armas como sociedad. Pero lamentablemente de eso tampoco ni una palabra. Quiero terminar diciendo que aquí, por su intermedio, presidenta, el diputado Neumann hablaba de una contrarreforma educativa, que parte de un diagnóstico errado porque no conocen las escuelas, y yo quiero hacer un llamado a que paremos de caprichos ideológicos en la educación. Las reformas que se han hecho han avanzado y, por cierto, hay mucho que corregir y estamos disponibles, pero retroceder no es el camino. Nunca será el camino, menos si quieren volver a una realidad injusta y precaria para la educación chilena. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Hace 12 años, en un Congreso dominado por la izquierda, el legislador cayó en la soberbia de creer que el burócrata estatal sabría mucho mejor que padres, apoderados y directivos cómo enseñar, cómo convivir en las escuelas y cómo resolver los problemas de las comunidades educativas. Hace 12 años se impulsaron reformas que no solo estancaron a Chile económicamente, sino que además le quitaron los patines a la educación, deterioraron los aprendizajes, debilitaron el respeto a la autoridad y terminaron incubando la peor crisis de violencia escolar que hemos vivido en décadas. Porque cuando el Estado desconfía paternalistamente de las comunidades educativas y les quita herramientas para abordar sus problemas, ocurre exactamente lo que estamos viviendo hoy día. Profesores desprotegidos,
directivos debilitados y comunidades completas paralizadas frente a la violencia. 12 años han pasado desde que Bachelet y sus ministros destruyeron la educación en este país. Y hoy, en este hemiciclo, tenemos la oportunidad histórica de comenzar a recuperar nuestra educación por primera vez, recuperando la confianza en nuestras comunidades educativas. Por eso creo que este proyecto tiene un valor mucho más profundo que la revisión de mochilas, que las medidas preventivas, disuasivas y disciplinarias que establece. Este proyecto es el inicio de una contrarreforma que recupera la confianza en nuestros colegios. Confianza en los profesores, confianza en los directivos, confianza en los padres, confianza en los apoderados. Y eso se refleja en algo muy concreto de esta ley, entender que los problemas de convivencia deben resolverse primero dentro de las propias comunidades educativas, priorizando las herramientas internas antes de escalar automáticamente todo a la burocracia de la Superintendencia de Educación, que hoy tiene agotados y agobiados a muchos establecimientos en burocracia. Porque son los profesores, son los directivos, son los apoderados quienes conocen infinitamente mejor que el burócrata estatal la realidad de estudiantes. Y eso es justamente lo que hoy estamos devolviendo. Estamos devolviendo a las comunidades educativas herramientas, autoridad, capacidad de acción para enfrentar la violencia y recuperar ambientes sanos de aprendizaje. Llevamos demasiado tiempo normalizando clases interrumpidas, profesores agredidos, inspectores amenazados y estudiantes atemorizados. Desde Calama hasta San Fernando, la violencia escolar dejó de ser una excepción para transformarse en una crisis nacional. Por eso voto a favor, presidente. Se acaba la violencia y comienza la confianza en nuestros establecimientos educativos. Muchas gracias, presidenta. Yo escucho algunas intervenciones y claramente se habla desde un pupitre de la Cámara sin ningún conocimiento de lo que es la educación pública y de lo que viven nuestros niños, niñas y adolescentes en estos colegios de educación pública. ¿Alguien cree que el colegio insertado en una población que está capturado por el crimen organizado y el narcotráfico va a resolver sus problemas de violencia con estas medidas represivas que aquí se proponen? Lo que vamos a hacer es que muchos de nuestros niños van a salir de estos espacios. El colegio debe ser un espacio de contención, un espacio de cobijo y un espacio sobre todo de seguridad para aquellas niñas y niños que viven en su población y que es la realidad de la mayoría, situaciones de abandono y de violencia desde la cuna. Por su intermedio, presidenta, el diputado Kass decía, ¿quién no conoce? Sí, algunos hicimos clase en jardines infantiles públicos. Y uno recibía apoderados sumidos en la droga que le amenazaban a uno por no querer entregarle a los niños. Y al otro día venían a pedir disculpas. La culpa no era de ese apoderado, era que desde niño vivió una violencia indecible que lo llevó, al igual que sus padres, a vivir en esta condición. Por lo tanto, estamos legislando populistamente o estamos legislando pensando en la inspectora María Victoria Reyes, que murió por abrazar y proteger a sus niños de un joven que la mató porque después se supo que tenía registros sobre el nazismo y lo que eso significaba, y eso lo llamaba a estos actos de violencia. ¿Están pensando en los niños o están pensando en cómo legislamos fácilmente? ¿Cuándo vamos a tener recursos para proteger a nuestros niños? En salud hay recortes abominables, en educación lo mismo y mientras tanto los perseguimos. Les pido un poco de humanidad y piensen que hay que legislar por el bien de ellos y no para criminalizarlos. Muchas gracias, presidente. Presidente, las intervenciones que he escuchado de
parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio no me sorprende, porque siempre han estado del lado equivocado, del lado de los delincuentes. Presidente, también decir que estamos en un momento relevante para nuestra sociedad. Cuando este proyecto sea publicado como ley de la República, se transformará en el primer cambio cultural para Chile. Vamos a pasar de años de una política del buenismo y un tratamiento con amor a los delincuentes, disfrazados de overoles blancos, a tratarlos como se merecen, criminales cobardes que se esconden detrás de una capucha para ocultar su rostro. Esta cultura, con este proyecto, presidente, se acaba. Esta iniciativa entrega la debida protección de los derechos humanos de los estudiantes y sus familias que quieren surgir y que vean premiado su mérito. Este proyecto debe ser aprobado por unanimidad de la sala, señor presidente, y el que vote en contra será responsable y cómplice de la violencia y destrucción de los establecimientos educacionales. Y más grave aún, del sueño legítimo y justo de niños y jóvenes que desean aportar al país con esfuerzo. Quienes voten en contra, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, serán responsables de apoyar a los obreros blancos que se dan el lujo de impartir clases de cómo preparar una bomba Molotov. Quienes voten en contra serán responsables de la destrucción completa de la educación y de los sueños de millones de familias que ven con estupor cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio prefiere el caos, la delincuencia y la mediocridad en la educación. Señor presidente, yo invito y convoco a la sala a que votemos mayoritariamente para erradicar a los delincuentes que están destruyendo la educación en nuestro país. Los establecimientos educacionales y nuestros alumnos se merecen tener un ambiente y un clima propicio para que se desarrolle el proceso educativo. Erradiquemos a los delincuentes que están destruyendo la educación en nuestro país. He dicho.